Buenos días para todos, espero que estén bien. Vamos a abrir nuestras Biblias en esta mañana en Pedro, primera carta del apóstol Pedro. Hoy vamos a tocar un tema libre y después Gabriel va a empezar con un panorama general del Antiguo Testamento, ¿sí? Bueno, vamos a ir a Pedro, los invito a que busquen en primera epístola de Pedro. Hace unas semanas había estado leyendo esta epístola y me llamó la atención algunas comparaciones que encontré acá de Pedro, ¿sí? Hay al menos 10 comparaciones, 10 cómo. Los voy a leer ahora y vamos a meditar en algunos nomás, ¿sí? Fíjense que en el 1:14, si ustedes buscan sus Biblias ahí, dice, como hijos obedientes. Ahora vamos al 24, 1:24. Dice, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. Vayan al capítulo 2, verso 2. 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Ahora vayan al 2:5. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Fíjense todas las comparaciones que va usando el apóstol Pedro, ¿sí? Versículo 11, 2:11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, ¿sí? Algunas más, ¿sí? En el 2:16, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Y en el 25, en el 2:25, hay una que también es muy linda, dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero dice erais, tiempo pasado. 4:10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, como buenos administradores. Y la última está en el 4:16, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence. Bueno, me llamaron la atención la cantidad de comparaciones que usa el apóstol Pedro. Y bueno, en esta mañana vamos a estudiar algunas, ¿no? Algunas 3, 4, según el tiempo que nos dé. Porque si bien son distintos temas, comparaciones, pero nos puede ser útil en alguna parte de nuestra vida en esta mañana y el Señor puede hablar alguna área de nuestra vida. Vamos a empezar con la primera, del 1:14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Sí? La primera comparación que usa aquí Pedro es como hijos, ¿sí? Nosotros pensemos ahora en la relación padre e hijo. Es una relación muy común en este mundo. Cuando uno piensa en esa relación, el hijo y el padre, hay tres cosas que son importantes, tres cosas que son naturales. Primero, que el hijo tiene la misma naturaleza que el padre. Ahí está una clave, ¿sí? Poseen la misma naturaleza, ¿sí? Otra cosa que tiene un hijo, que sí o sí se espera de un hijo, es que sea, ¿qué cosa? Obediente. Si en este mundo no hubiera pecado, hubieran familias donde los hijos serían perfectos en obediencia a los padres. Pero sabemos que en el mundo hay pecado, entonces no se da la perfección de la obediencia. Pero entre una relación entre un padre y un hijo, se espera de que el hijo obedezca al padre. Se espera eso, ¿sí? Y otro punto también que lo quisiera agregar, porque está en el contexto, es que se espera de que el hijo imite al padre, siempre y cuando el padre sea un buen ejemplo, ¿sí? Pero se espera eso, de que el hijo pueda ir creciendo mirando al padre y el hijo vaya imitando al padre. Bueno, acá cuando Pedro dice que debemos actuar como hijos obedientes, justamente ahora nosotros, habiendo aceptado al Señor Jesucristo, pasamos a ser hijos de Dios, ¿sí? Somos hijos de Dios. Nuestro Padre Celestial es
ahora nuestro Padre espiritual. Y como hijos de Dios está lo que recién les decía. El cristiano que es hijo de Dios posee o no posee la misma naturaleza que Dios. Sí, si ustedes van a primera, vuelven un poquito para atrás, en el 1.4, disculpen a ver si en el 1.4 o en el 2.4. En el 2, en el segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser, ¿qué cosa? Participantes de la naturaleza divina. Es decir, el cristiano es hijo de Dios y en un sentido muy importante, muy lindo, participa de la naturaleza divina. Es hijo de Dios porque Dios ha puesto de su espíritu en él. No es que seamos dioses, está lejos de eso, pero sí Dios nos ha hecho participar de su naturaleza. Pero bueno, vamos al otro punto. Como hijos de Dios, ¿qué le debemos a Dios? Obediencia. Y la obediencia es tan importante dentro del Hijo de Dios, es tan prioritaria, tan prioritaria ser obedientes a Dios, a los mandamientos que encontramos en Dios, que ustedes, volvamos un poquito a la relación padre e hijo, pero en el Antiguo Testamento, cuando Dios saca a la nación de Israel, ¿sí?, y le da mandamientos, cuando ya Israel pasa a ser una nación que depende de Dios, Dios les dice cómo tenía que ser la relación entre los hijos y los padres. Y era tan importante que hubiera obediencia en los tiempos de Israel, del hijo al padre, que está muy marcado en la Biblia que cuando había un hijo rebelde, la ley decía que era bastante complicada la situación para un hijo rebelde. Si ustedes van a Deuteronomio 21, 18 al 21, van a ver que hay otro micrófono, así me pueden ayudar a leer, los que tienen voz de locutor. Sí, todos vamos, ahí empezamos Nelson, vamos por, miren lo importante que era la obediencia y lo terrible que era la desobediencia. Deuteronomio 21, del 18 al 21. Bueno, dale, ahí dale, no importa. 19. Bueno, era tremendo. Pero ¿qué es lo que hay que ver de acá? De que para Dios la obediencia de un hijo hacia un padre era prioritaria. Entonces, cuando ahora nosotros pasamos a ser hijos de Dios, tenemos que entender eso, de que la obediencia hacia Dios tiene que ocupar un primer lugar en nuestra vida y debemos entender, también los cristianos, los hijos de Dios, que la desobediencia hacia Dios en muchas áreas, en mandamientos específicos, la desobediencia hacia Dios no es para nada feliz, no es para nada que algo que vea a Dios con buenos ojos. Y otro aspecto importante del Antiguo Testamento es que dentro de los 10 mandamientos, ¿hay algún texto que hable de la obediencia de los hijos a los padres? Sí. Honra a tu padre y a tu madre. Fíjense si será importante la obediencia del hijo, que dentro de los 10 mandamientos había uno que tenía que ver entre hijos y padres, la obediencia del hijo hacia el padre. Entonces, la obediencia, hermanos, si somos hijos del Señor, la obediencia tiene que ser prioritaria en nuestra vida. Debemos ser como hijos obedientes, buscar ser cada vez más obedientes al Señor y tener temor, si quieren, miedo de la desobediencia hacia Dios, de tener una vida de desobediencia. Entonces, esas dos cosas, naturaleza, obediencia, pero después viene un tercer aspecto que es imitar a Dios. Como les dije, un hijo imita a su padre y el cristiano tiene que imitar a Dios. Y en este contexto que estábamos leyendo de 1 Pedro, dice que ¿cuál es el aspecto que tenemos que imitar de Dios?
en el 14 y 15 de Primera Pedro. ¿Qué aspecto hay que imitar? Búsquenlo, a ver, ayúdenme, así no hablo solo, si no se me van a dormir rápido. Primera Pedro 1, 14 y 15. ¿Qué? Y 16 si quieren. ¿Qué tenemos que imitar de Dios? Santidad. ¿Por qué hay que imitar la santidad de Dios? Porque Él es santo. Porque Él es santo. Entonces, Dios posee una naturaleza de santidad apartada del pecado y dice, ustedes son mis hijos, imítenme, sed santos, así como yo soy santo. Entonces, un aspecto importante, si somos hijos del Señor, es buscar la santidad. Pero no que buscamos la santidad porque a nosotros se nos ocurre ser santos y queremos ser santos. Dice el texto que tenemos que buscar la santidad porque Dios, que es nuestro Padre Celestial, es santo. Y por lo tanto, nosotros queremos imitar a Dios en ese aspecto y tenemos que buscar la santidad. Entonces, primera comparación, acuérdense, como hijos obedientes. Busquemos ser hijos obedientes del Señor. Vamos a la segunda, que está en el 24. Esta también es muy linda y muy importante. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre es como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Que está en el Antiguo Testamento esta comparación, pero la usa Pedro acá. Y fíjense la ilustración que usa. Está una flor, ¿sí? Una planta, en este caso no me serviría eso porque necesitamos una planta, una hierba, una planta, y que arriba ¿qué tiene? ¿Qué ha producido? Una flor. Ha producido una flor. Esa es la ilustración que estoy usando. Y fíjense que la planta o la hierba se siente como orgullosa, se gloria de qué cosa, de la flor. Mirá la belleza de la flor que he producido, mirá la belleza de la flor que tengo, ¿sí? Se gloria, en cierto sentido, de la flor que tiene. Pero dice la comparación que, venido un tiempo, corrido viento, la hierba se seca, ¿sí? La hierba se seca, ¿y qué pasa con la flor? ¿Permanece? Se cae. La flor, aquello que era la gloria de la hierba, se cae y termina desapareciendo. Bueno, esta comparación es muy linda y muy importante porque nos habla de dos cosas. Primero nos habla de lo breve que es la vida, que todos lo sabemos. La vida del ser humano, de cada persona, es muy, muy breve, muy cortita, como humo. A lo sumo podemos vivir 60, 70, 80, 90 años. Y quienes llegan a los 90 años llegan con mucha dificultad, ¿sí? Como mucho, la vida es breve, por más que nosotros pensamos que estamos acá para siempre, no, la vida es muy cortita, muy breve, por eso hay que tratar de invertirla de una forma que sea sabia, ¿sí? No malgastarlo en nuestros años de vida. Pero siempre hay que vivir con ese pensamiento en mente. La vida es breve y tal vez la vida no se nos extienda mucho, porque no sabemos qué tiene preparado el Señor para nosotros. Eso es otra realidad que tenemos que aceptar, no resignados, pero sí aceptamos que la vida es breve, que podemos llegar 10, 15, 20, 30 años o no. El Señor sabe qué es lo que tiene, pero la vida es breve como una hierba, como una planta que está allí. Pero no es solamente esa la enseñanza de este texto. Este texto tiene una enseñanza más profunda todavía. Porque esta idea de que la vida es breve, el mundo la sabe también. El mundo entiende que la vida es cortita. Los más sabios del mundo se dan cuenta de que esta vida es breve. Pero fíjense qué hace el mundo. Al darse cuenta que la vida va a ser breve, ellos dicen, bueno, hay que invertirla bien. Y hay que buscar gloria. Y hay que buscar posesiones. Y hay que buscar honra. Y hay que buscar honor, que es la flor. Entonces, cuando una persona del mundo ha conseguido eso, se relaja. Acá estoy yo. Mirá lo que he conseguido. Mirá las propiedades que tengo. Mirá quién soy. Mirá. Entonces empieza a gloriarse esa planta, que es breve, de lo que ha logrado conseguir en su vida. Y dice el texto que estamos leyendo que en algún momento la hierba se seca y que la flor se cae. Y esa es la enseñanza, es que en esta vida nosotros en algún momento nos toca partir y todo lo que hayamos logrado conseguir de este mundo
materiales, aún la familia, porque hay mucha gente que se jacta de la familia, que puede llegar a grande y dice, mirá la familia que tengo, los nietos, y se jacta. La gloria de eso es la familia que ha logrado la buena familia, porque mucha gente se gloria aún en la familia que tiene. Pero pasado un tiempo, hermanos, cuando la persona muere, dice el texto que la flor se cae, que todo lo que nosotros nos hayamos gloriado, hayamos conseguido en este mundo, va a desaparecer, va a pasar. Por eso el cajón es para que entremos nosotros y nada más. No entra nada más allí. Pero esto es tan importante que la Biblia nos recuerda a no gloriarnos en las cosas de esta tierra, a no poner como propósito de vida las cosas de este mundo. Y dice un texto, vamos a uno del Nuevo, uno del Antiguo y uno del Nuevo. Jeremías 9:23 y 24, dice, así dice el Señor, no se gloríe, no se enorgullezca el sabio en su sabiduría, ni se gloríe el fuerte en su fuerza, ni el rico se gloríe en su riqueza. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Pero remarco esa parte donde dice el profeta que no se gloríe el rico en lo que ha conseguido de riqueza. Pero ahí podemos poner en un montón de cosas, en lo que ha conseguido de estatus, en lo que ha conseguido de familia. Alábese en esto el que se ha de alabar, en entender a Dios, en conocer a Dios. Ahora, como este tema de gloriarse en la vida y de pensar que la vida se trata de tener y de que ese es el éxito de la vida, atraviesa toda la humanidad, Jesucristo lo tocó con una parábola que creo que con el solo hecho de leerla, las enseñanzas ya llegan a nosotros. En Lucas 12 van a encontrar una historia que el Señor cuenta que no necesita comentarios porque 13 al 21. Lucas 12, 13 al 21. Simplemente la voy a leer. Que el Señor obre a través de las Escrituras en este tema que estamos viendo. Le dijo un hombre, uno de la multitud, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre ustedes como juez o partidor? Y les dijo, miren, guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y acá viene la parábola o la historia. También les refirió una parábola diciendo, la heredad, ahí está la flor, de un hombre rico había producido mucho, tenía mucho de qué gloriarse. Y este hombre pensaba dentro de sí, ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos, la flor. Y dijo, esto haré, voy a derribar mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero mírenlo a dónde apuntó el Señor. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, esta noche te mueres, la flor, o sea, la hierba esta noche muere, la hierba esta noche muere, se pasa. ¿Y lo que has provisto? ¿De quién será? Ahí está lo que venimos diciendo. Y lo que has provisto, el Señor está diciendo, va a pasar algo. Y el Señor le hacía ver a estas personas de que el ocuparse de las cosas de este mundo y pensar que la gloria y que el sentido de la vida pasa por cosas de este mundo no tiene sentido. No aprovecha para nada al hombre. Seguro, como decía Daniel esta mañana, está bien que procuremos tener cosas en esta vida porque uno las necesita para vivir, pero nunca debemos gloriarnos de esto. ¿Se acuerdan que siempre Pablo decía, el que se gloría, ¿cómo termina el texto? Gloríese en el Señor. El que se va a jactar, jáctese de la cruz, jáctese de Cristo. Allí ponga toda su gloria, allí ponga, porque realmente eso no va a pasar.
Entonces, que nuestra gloria sea siempre el Señor mismo. Que los logros de esta tierra quedarán y se olvidarán. Hermanos, lo que nosotros juntemos acá se va a olvidar. Lo que nosotros seamos va a pasar la historia en el sentido de que nadie lo va a recordar, a menos de que hayamos hecho cosas para el Señor, que eso sí va a trascender, por lo menos en su presencia. Apuntemos a lo eterno, a lo que no perecerá. Pongamos nuestro corazón en las cosas de Dios, que son eternas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, como hierba, como flor de la hierba. Aún los hijos de Dios tenemos que tener cuidado con estos aspectos de no buscar la gloria en las cosas de esta tierra, buscar la gloria que viene del Señor. Como hijos obedientes, como hierba, como flor de la hierba. Bien, toquemos la tercera comparación. Está en el capítulo 2 de Pedro, versículo 2. Esta también es hermosa, esta comparación, ¿sí? Dice, desead como qué, como niños recién nacidos. ¿Qué cosa? La leche espiritual. ¿A qué se nos compara acá? ¿Qué somos? Niños recién nacidos. No, porque hay niños de varias edades, ¿sí? Acá se nos habla de un niño recién nacido, que es un bebé, ¿sí? Un bebé chiquitito. Ahora, siempre que uno a veces en la Escritura, cuando se habla de niños, a veces se habla de inmadurez, pero este no es el caso. Este no es el caso. Acá está hablando de que debemos tener siempre, ser como niños recién nacidos en un aspecto muy importante. ¿Qué es lo que dice el texto? ¿Qué es lo que necesita sí o sí un niño recién nacido? Leche, la leche de la madre. ¿Y cómo toman leche los niños recién nacidos? ¿Sí? Necesitan la leche de la madre y otros alimentos. ¿Está bien? Solo la leche de la madre. Necesitan solo la leche de la madre, por eso es una complicación cuando un niño nace y la madre no le puede dar la leche. ¿Sí? Es una complicación para el crecimiento del niño recién nacido. Todo marcha bien cuando la madre puede darle a ese niño su leche. Entonces, en un niño recién nacido, la leche la necesita sí o sí, y solo la leche, y con la leche de la madre ya es suficiente, tiene todos los alimentos necesarios la leche de la madre para que el niño pueda crecer. Bueno, esta comparación es hermosa porque el cristiano siempre tiene que entender que la palabra de Dios es la leche espiritual. Siempre la palabra de Dios es la leche que vamos a necesitar tomar continuamente para crecer. Ahora, fíjense la comparación. Solo la palabra de Dios es necesaria, necesitamos sí o sí la palabra de Dios. Sí o sí se necesita beber de la palabra de Dios para crecer en nuestra vida. Y no solamente es la necesidad de leer la palabra de Dios constantemente, diariamente, porque la necesitamos. Acuérdense que Jesucristo, Jesucristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino que vamos a necesitar toda palabra que sale de la boca de Dios. De eso también el hombre necesita alimentar su alma. Pero hay una palabra con la que empieza el versículo 2. ¿Cuál es? Desear. ¿El niño desea la leche de la madre? Sí. El niño, es más, uno de los únicos deseos que tiene dos cosas hace el niño. ¿Cuáles son? Dormir y tomar la leche de la madre. Nada más. Y desea tanto la leche de la madre, que ustedes si han visto a sus hijos, cuando ha terminado de tomar la leche de la madre, siempre se le dibuja una sonrisa y se duerme. Está satisfecho, está contento, ¿sí? Y el niño allí puede dormir varias horas después de haber deseado, porque la palabra allí desear es desear con todo el corazón, la leche. Bueno, hermanos, esto hay algo que creo que nos ha pasado a todos. En los primeros tiempos de nuestra vida cristiana, cuánto deseábamos leer la Biblia, estudiar la Biblia, conocer más del Señor. Somos como niños recién nacidos. Pero a medida que pasa el tiempo, parece que nos vamos creciendo, ya dejamos de ser niños
y ya empezamos a buscar otras cosas, ya la palabra de Dios no la necesitamos. Fíjense que a medida que vamos creciendo los niños ya no vamos necesitando tanta leche, el niño no necesita tanta leche, ¿sí? Pero el cristiano no tiene que perder nunca eso, siempre debemos mantener la actitud de un niño recién nacido de desear constantemente la palabra del Señor, desear ser nutrido con la palabra del Señor. Vamos a leer dos pasajes, uno está en Salmos 1:2. Decía David, en la ley de Jehová, que vendría a ser la Biblia, está nuestra delicia, está lo que disfrutamos. En su ley meditamos de día y de noche, porque está nuestra delicia, es lo que realmente disfrutamos. Y miren lo que dice el profeta Jeremías, capítulo 15, verso 16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Pero me encanta, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Yo acá había anotado unas preguntas, decía, hermanos, ¿hemos perdido el deseo de la palabra de Dios? ¿La leemos solo por costumbre? ¿Nos cuesta pasar tiempo con la palabra de Dios? ¿Deseamos realmente como un niño recién nacido? Entonces repito lo que recién dije, a veces tenemos que reconocer que nos pasan estas cosas y orar al Señor, porque eso hay que orar y pedir perdón al Señor por esa actitud que estamos teniendo y pedirle que de vuelta queremos ser como niños recién nacidos para volver a alimentarnos constantemente de la palabra del Señor, ¿sí? Sé que es una iglesia que ama la lectura de la palabra y que estudia constantemente las Escrituras, por eso tal vez este punto es bueno remarcarlo, pero sé que hay hermanos que la iglesia en general es muy estudiosa de la Biblia. Entonces repasamos. Primero es como hijos obedientes, como hierba, como la flor de la hierba, como niños recién nacidos. Y ahora vamos a la última comparación, así ya vamos terminando el mensaje. Está en el verso 5, capítulo 2, verso 5. También preciosa esta comparación que hace el apóstol Pedro. Pero vosotros también, 2:5, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Qué comparación que hace aquí Pedro? Dice que nosotros somos como piedras vivas, como casa espiritual. Y esto hay que entenderlo en este sentido. El cristiano es templo del Espíritu Santo. Mora el Espíritu Santo en nosotros. Pero no solo esa es la verdad. No solo esa es la verdad. Cuando aquí el apóstol Pedro está hablando de piedras vivas, casa espiritual, porque evidentemente en los tiempos del Señor las casas eran de piedras, pero hay que remontarse más atrás, al templo de Jerusalén. ¿De qué estaba construido? De piedra. Casa era la casa espiritual, era el templo de piedra. Y Pedro está trayendo a la mente ese aspecto. ¿Y qué es lo que se hace en el templo en ese tiempo? Era el lugar de la adoración, el lugar del encuentro con Dios. El templo era el único lugar y era un lugar importantísimo de adoración en el tiempo de donde estaba el templo, ¿no? De Jerusalén. Era el lugar de la adoración, el lugar de la casa de Dios. Allí había que ir a adorar, allí se encontraba el pueblo con Dios. Ese era el lugar, Sión, Jerusalén. Esta idea era muy importante en el Antiguo Testamento. Era muy importante en el Antiguo Testamento. Porque Dios cada vez que quería marcarle al pueblo respecto de la adoración, Él les decía, tienen que ir hasta el templo, tienen que ir a ese lugar. Vamos a leer algunos textos para que vean lo lindo que es este aspecto, para que después lo pasemos al lado del cristianismo y lo entendamos.
Por ejemplo, en Deuteronomio 12, 5 al 6, dice, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus, para poner allí su nombre, para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos y vuestras ofrendas, bueno, todo lo que había que llevar al lugar, que era el templo. Pongamos el versículo de ese mismo capítulo, el 11. 12, 11. Bueno, es parecido, ¿sí? Vamos a Primera Reyes 8, 29. Primera Reyes 8, 29. Bien, que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí, y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. Siempre hablando del templo, la importancia del templo para la oración, la importancia del templo para la adoración, para el sacrificio. Ahora, siempre el templo que estuvo funcionando, cuando Israel estuvo en la, digamos, que no habían sido llevados esclavos y que el templo funcionaba bien, el templo era el lugar de la adoración, el lugar para encontrarse con Dios. Era allí, en ese lugar. Dios había escogido ese lugar. Pero Dios dijo algo, Dios ya les había profetizado de que iba a llegar un tiempo cuando ellos iban a ser llevados cautivos, ¿cierto? Iban a ser dispersos y se iban a dispersar. Pero ¿qué decía Dios? Cuando ustedes estén lejos y ustedes se hayan arrepentido y quieran arrepentimiento y quieran volverse a Dios y quieran adorar a Dios, pero en tierras lejanas, tiene que pasar algo, decía Dios. ¿Qué tenían que hacer? Vamos al texto, Primera Reyes 8:44. Si tu pueblo saliere en batalla contra sus enemigos por el camino que tú les mandes y oraren a Jehová con el rostro, ¿hacia dónde? Hacia la ciudad que tú elegiste, el rostro hacia la ciudad que tú elegiste y hacia la casa que yo edifiqué a tu nombre. Tenían que dirigir el rostro, no era algo espiritual esto, tenían que mirar físicamente hacia el lugar, porque ese era el lugar concreto. 48, Primera Reyes 8, 48. Y si se convirtieran a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos, que los hubieras llevado cautivos, y oraran a ti con el rostro hacia su tierra que tú diste a sus padres, y hacia la ciudad que tú elegiste, y la casa que yo he edificado a tu nombre. Fíjense cómo el Señor les decía, tienen que mirar con el rostro hacia ese lugar. Era importante esto. ¿Y qué profeta del Antiguo Testamento cuando acostumbraba a orar hacía esto? Daniel. Abría las puertas que daban hacia Jerusalén y oraba. No era porque era un religioso que le gustaba, era porque sabía de que el lugar, él estaba lejos, estaba en Babilonia, pero quería adorar y sabía que podía adorar mirando hacia el templo. Obviamente estaba el templo lejos, pero él sabía que tenía que apuntar su rostro, poner su corazón en aquel lugar. Pero bueno, venido el Nuevo Testamento, venido el Señor Jesucristo, eso ya cambió. Por eso ahora las Escrituras dicen que el cristiano ya no necesita un lugar físico para adorar. Acá hay un lugar donde nos es más cómodo venir a adorar, pero el cristiano tiene que adorar, ya puede orar desde su corazón, porque dice la Escritura que nosotros ya somos piedras vivas, casa espiritual, y fíjese cómo Pedro habla de estas cuestiones porque habla de sacrificio, de sacerdotes, que ya el cristiano posee esas cosas, es el sacerdote delante del Señor, hay un sacrificio que ha sido puesto para él, pero ya el cristiano está en condiciones de adorar desde su corazón, desde su alma, desde su interior al Señor. Y no requiere sí o sí un lugar o un templo físico. Repito, nos juntamos en este lugar porque es más cómodo, la iglesia se reúne acá, pero podría ser en una plaza, podría ser en otro lugar donde la iglesia esté, porque ya es la iglesia, cada cristiano, el templo donde puede dirigir su oración hacia el Señor. ¿Se acuerdan de la mujer samaritana? Que le dijo a la mujer samaritana, Señor, ¿se puede, ustedes los judíos
adoran en este templo y nosotros, los samaritanos, adoramos en otro templo, en otro monte. Y el Señor le dice a la mujer, mirá, va a llegar el momento cuando, ¿qué cosa? Los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. No necesariamente, no tiene que haber un templo, porque ya el templo va a estar en la misma persona que se ha convertido al Señor. Cristo, Dios viene a ser su morada eterna, permanente en Él. Está en condiciones, es una piedra viva, una casa espiritual para adorar al Señor. Entonces, qué lindo que es que en todo momento podamos adorar al Señor. En todo momento. Porque nosotros nos vamos de la reunión. Hoy estuvimos en la cena, pero ¿qué? ¿Para adorar al Señor tenemos que esperar hasta la próxima cena? No. ¿O tenemos que esperar hasta que estemos todos juntos y haya música para adorar? En todo momento el cristiano es casa espiritual, piedra viva que puede ofrecer. No seamos tacaños con estas cuestiones de adorar al Señor en nuestros hogares, ¿sí? En nuestras casas. Uno puede poner una música, leer las Escrituras, pensar y adorar al Señor desde el corazón, desde el alma, adorar al Señor por lo mucho que ha hecho por nosotros y realmente convertirse en eso. Y como dice el texto, ofrecer sacrificios espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Bueno, hermanos, quedan muchas, ustedes después estudianlas en sus casas, pero con estas 4 tenemos ya bastante para meditar. Primero, como hijos obedientes, como hierba, como flor de la hierba, como niños recién nacidos y finalmente como piedras vivas. Que el Señor bendiga estas escrituras y sean útiles para nuestra vida. Amén.